Hola otra vez, qué emoción estar por aquí. Mi nombre es Elena Peña y esto es Inspirateando Ando. Si te has perdido los episodios, recuerda que están por aquí grabados en la plataforma y pues próximamente ya los vas a encontrar todos en Spotify también, los vas a encontrar como Inspirateando Ando. Y hemos tenido participaciones bastante interesantes. Un escritor, alguien que se dedica a hacer cosas en la web, redes sociales y demás. Pero pues el día de hoy traigo un tema bastante interesante y es que, a ver, ¿quién no se ha sentido presionado a cumplir alguna meta solo porque el de al lado ya lo está haciendo? Creo que hay muchísimas cosas que se esperan de nosotros por el simple hecho de que ya tenemos una cierta edad, solo porque nuestros papás a nuestra edad ya habían hecho tal y cual cosa, porque nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro influencer de confianza ya está haciendo tantas cosas. Y entonces, pues nosotros nos sentimos con la responsabilidad de cumplir con todas esas expectativas a nuestra corta edad de 20, 25, 30 años y pues imagínate, ¿no? O sea, realmente pues vivimos corriendo, queriendo alcanzar metas que muchas veces ni siquiera son de nosotros, son de la sociedad que nos rodea. El día de hoy justo vamos a hablar de esas expectativas, ¿no? De eso que se espera de nosotros y que a veces pues ni siquiera realmente nos interesa cumplir con todos esos requisitos, por llamarlos de alguna manera, porque nosotros estamos felices viviendo eso que pues nos está tocando vivir en esa etapa específica de nuestra vida. Y pues vamos a empezar con el tema de tener ya una carrera y un trabajo fijo. A ver, o sea, partimos desde la realidad de que, eh, ¿qué te digo? O sea, nosotros de pronto tenemos ciertas posibilidades de estudiar en tal y cual escuela, de estudiar tal y cual carrera. Y pues las realidades son en que si vivimos en un pueblo pequeño o en una ciudad grande, pues la situación de estudiantil es muy diferente y no significa que sea mala, sino que la situación se adapta a la realidad de de la zona en la que tú vives, ¿no? Por ejemplo, las carreras que encontramos nosotros al estudiar en un pueblo pequeño o en una ciudad pequeña, pues a lo mejor son diferentes a las que encontramos al estudiar en una universidad privada o de mayor prestigio en una gran ciudad, porque pues la demanda y las necesidades de la ciudad son diferentes. Partiendo de ahí, pues imagínate, ¿no? El estudiar en una universidad privada, claro que sí, nos da conexiones y amistades completamente diferentes a las que tenemos al estudiar en una universidad pública. Y ojo, no estoy diciendo que sean malas, simplemente que son diferentes. Y realmente es una cosa de hacer buenas conexiones durante la educación para tener más y mejores puestos. Y no estoy diciendo que dependa únicamente de las conexiones que tenemos, porque también es un tema de meritocracia, ¿no? De merecer el puesto que tenemos y de permanecer en ese lugar que alguien nos otorga por el simple hecho de ser amigo, ser conocido de cierta otra persona. Cuando nosotros estudiamos en una universidad pública, pues muchas veces las personas con las que nos rodeamos son personas que de igual manera tienen a lo mejor recursos no tan elevados, conocimientos o familias que no se rodean o hacen ciertas actividades que las personas que sí están en una universidad privada hacen. Al rodearnos y crecer con familias de un recurso más elevado, claro que se habla de inversiones, de negocios, de ir de fin de semana a la vacación en tal y cual lugar y todo eso, cuando en otra circunstancia se habla de otras cosas, ¿no? Que si cómo nos fue en el trabajo, que si la escuela, que si los problemas, incluso, ¿por qué no?, hasta el chismecito de la vecina, ¿no? Entonces, pues todo esto cambia completamente. Es importante destacar que cuando nosotros estudiamos en la universidad, llámese la universidad que sea, es la oportunidad ideal
ideal para hacer amistades a un largo plazo y conexiones. Y eso significa que cuando ya estemos en el mundo laboral, pues de momento vamos a tener el abogado, el contador, el X y Y persona que nos pueda ayudar a resolver tal y cual situación, determinado momento que se requiera, ¿no? Entonces, pues es importante que hagamos esas conexiones y que no esperemos que a los 30 y por el simple hecho de haber cumplido o terminado una carrera, ya tengamos pues el puesto ideal con el sueldo ideal. Otro punto, otro punto que creo que también podemos rescatar y que va muy conectado con esta parte son las expectativas financieras. Podemos decir que cuando nosotros llegamos a una cierta edad, se espera de nosotros que ya tengamos una gran cuenta de ahorro, que ya tengamos todo resuelto y todo acomodado. ¿Por qué? Porque nuestros familiares, las personas que nos anteceden, así lo hacían. Y la realidad es que a veces estamos ocupados y preocupados por resolver las cosas del día a día, ¿no? Por ejemplo, imagínate que viviendo en una gran ciudad como es Ciudad de México, las personas estamos ganando un cierto sueldo fijo por hacer cierta actividad laboral, ¿no? Y pues viviendo en un pueblo más pequeño, empezando porque la situación laboral no es la misma, el sueldo es más pequeño, pero también los gastos son mucho menores. Entonces, cuando nosotros estamos en un espacio, en una ciudad que demanda ingresos un poquito menores, tenemos la posibilidad de hacer más y mejores cosas desde realidades completamente diferentes. Por ejemplo, en un pueblito estamos hablando que la renta de una casa a lo mejor sale a la mitad del precio que la renta de un departamento aquí en la ciudad. Y si hablamos de la compra, pues estamos hablando de presupuestos similares. Y de pronto nos comparamos con que los que venimos de un pueblito pequeño como yo, vemos que nuestros amigos, nuestros compañeros de escuela, de universidad, ya están comprando su casa cuando nosotros apenas alcanzamos para la renta, ¿no? Y si nos ponemos a comparar fría y duramente el tema financiero, pues a lo mejor lo que nosotros invertimos en la renta es mayor, muchísimo mayor a lo que las personas que ya están comprando su casa invierten en los pagos mensuales de su hipoteca. Pero nosotros no nos detenemos en ver eso, simplemente nosotros nos enfocamos en ver que esa persona ya tiene las llaves de su casa en las manos y que ya está haciéndose de propiedades que nosotros, pues ni en nuestros sueños cercanos vemos todavía hacernos de una casa de tal tamaño. Y pues aquí entra algo importante, ¿no? No se vale compararte con el que está al lado, no se vale compararte con alguien que pues no tiene las mismas situaciones específicas que tú. Vivir en diferentes ciudades, haber estudiado en diferentes universidades, venir de diferentes familias, incluso tener empleos diferentes porque estudiamos carreras diferentes, nos posiciona en situaciones diferentes. Y aun que las personas hayamos estudiado y crecido en condiciones similares, pues las decisiones que nosotros vamos tomando y a lo que le vamos poniendo mayor empeño y enfoque, pues nos va llevando a lugares diferentes en las diferentes etapas de la vida. Ah, otra que también es muy importante son las expectativas de vivir en familia. A ver, y creo que este es un punto demasiado, que creo que puede ser demasiada polémica, porque a la edad de veintitantos, las generaciones antes de nosotros ya estaban casados, ya tenían casa, ya tenían hijos, ya tenían un montón de cosas, independientemente de dónde vivieran la situación hace años y ahorita era muy diferente, ¿no? Vemos, por ejemplo, que nuestros papás, a la edad de que 22, 23, ya nos tenían a nosotros que somos hijos mayores y muchos de ellos ya tenían una casa, ya tenían un montón de cosas. Y se espera de nosotros que pues ya tengamos lo mismo, ¿no? Se espera que a los veintitantos ya terminemos la carrera y tengamos un empleo, y se espera que a los veintitantitos más ya estemos casados y a los veintitantitos más ya tengamos nuestro primer hijo y a los veintitantitos más el segundo hijo y entonces a los 30 ya nos dediquemos únicamente a cuidar hijos, a seguir pagando la hipoteca
y a seguir haciendo eso que ellos hacían en ese momento de su vida. Y creo que también esto cambia de acuerdo a la situación real en la que estás viviendo. Los que siguen viviendo en un pueblito, de momento ya es como un poquito más la tradición familiar, así casarte y tener hijos. Y de pronto los que ya vivimos fuera del pueblito, aunque hayamos crecido en el pueblito, ya vemos esta parte de la realidad de la vida que es córrele y vas y vienes y el tráfico y el trabajo y las pendientes y el ir a hacer el súper, ir a hacer todo, que de pronto no vemos en nuestra agenda el espacio de atender hijos. Y entonces dejamos de priorizar eso porque pues queremos primero tener esta parte de, pues un sueldo más estable, una condición de vida más estable para posteriormente tener hijos. Y de igual manera el tema de casarte, ¿no? O sea, de pronto ya no es un requisito indispensable el casarte para tener hijos o no, ya no se ve como ese paso a paso, ¿no? De que primero te casas, luego tienes los hijos, porque ahorita pues tranquilamente, y está muy bien visto y yo lo veo perfectamente bien, el conocer a tu pareja, hacer vida de pareja, decidir juntos si quieren o no casarse y posteriormente decidir juntos si quieren o no tener hijos y cuándo es el mejor momento para tener o no hijos. Entonces, pues imagínate, o sea, de pronto tengo amigos que a los 31 igual que yo, ya tienen 2 hijos y son completamente felices, y hay amigos que a sus 25 ya tenían hijos y que estaban preocupados por todavía terminar la universidad, pero estaban viviendo felices de ya tener sus hijos. Entonces, pues, yo en esta etapa de la vida estoy feliz de compartir en pareja, de pensar en algún futuro, quizás sí tener algún hijo, pero en este momento definitivamente no es la prioridad, porque entre el trabajo, Inspirateando Ando y algunos otros proyectos, pues, no veo el momento de o no veo la forma de dejar de hacer algo para empezar a ser mamá, ¿sabes? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Me encantaría poder leer en los comentarios cuál de estos puntos te parece que conecta contigo y con tu realidad, y a lo mejor, ¿qué otra, eh, expectativa hay de ti a esta edad? Y vamos de regreso un poquito con esta parte, de tener el tema de la vivienda, ¿no? O sea, de pronto, se espera de nosotros que ya tengamos casa, pero, ¿realmente queremos tener una casa? A ver, de pronto, eh, existen los nómadas digitales, que en esta generación ya es muy común que trabajemos para una empresa que está, situada en alguna ciudad random, ¿no? Estados Unidos, Canadá o cualquier lugar, pero por la situación de nuestro trabajo, de nuestras actividades del día a día, pues hacemos un eterno home office. Y entonces a lo mejor tenemos la posibilidad y la facilidad de vivir en Tulum, en la playa, en un ambiente más relajado. Y posteriormente la situación laboral te lleva a que cambias de empresa o la empresa te llama a que sí estés de forma presencial en las oficinas y entonces tienes la necesidad de que de pronto de un mes a otro te mudes de ciudad. Y entonces, ¿qué sucede con tu casa? ¿Qué sucede con tu departamento y con esas posesiones de las cuales con tanto trabajo te has hecho? Si el espacio, si la casa ya es tuya, imagínate tener el problema encima de que de un momento a otro tienes que buscar a alguien de confianza que se vaya a habitarlo o que al menos de vez en cuando vaya a darle una visitadita a tu casa, que se vea que esta casa no está sola y deshabitada y que te ayuda a mantenerla de pie, ¿no? Y si la casa no es tuya, pues el mayor problema al que te puedes enfrentar es que, pues, no te regresen el depósito que tú pagaste al firmar el contrato, porque, pues, no estás cumpliendo con el año del que te comprometiste a vivir por ahí y no pasa nada, ¿no? O sea, no tienes como la preocupación de buscar quién vive en esa casa. Y de pronto también tenemos el problema de que los pagos de la hipoteca son demasiado altos. O sea, estamos hablando de que para un departamento de o sea, ya en primera ya no encontramos departamentos o casas que bajen de 1,000,000 de pesos en su costo. Y, pues, nos echamos el compromiso de estar pagando, ¿cuánto? 11, 15, 20,000 pesos mensuales por una casa que a lo mejor, muy probablemente no vamos a estar utilizando y habitando durante toda nuestra vida, porque nos vemos en el problema
desaprovecho la oportunidad laboral por vivir en mi casa o aprovecho la oportunidad y vendo mi casa más barata o meto a alguien que no es de confianza y creo que se ha convertido en un problema el tomar la decisión de querer o no comprar casa, ¿no? Y se espera de nosotros, pero realmente es que las generaciones pasadas ya no nos dejaron espacio para tener casas. O sea, también los adultos de 30 años que me están escuchando me van a entender el problema al que nos enfrentamos todos los días al comprar plantas de sol y no tener ni siquiera un espacio de balcón para ponerlas. Que nuestras plantas de sol están sufriendo al interior de nuestra casa porque no tenemos ese espacio, porque ya no hay casa. Hay muchos departamentos que tienen un espacio muy pequeño de balconcito o de plano no tenemos nada y entonces en dónde ponemos nuestras plantas, ¿no? Entonces, no sé, creo que ni siquiera encontramos el departamento con el cual nos sentimos cómodos de comprar y de habitar para un futuro. Entonces, pues, al menos yo no he encontrado ese departamento que me haga sentir cómoda, que diga, sí, sí me veo viviendo aquí años y años de la vida, porque pues aquí puedo tener mis plantas, aquí pueden vivir mis peludos felices, en un futuro quizás si tengo hijos, aquí pueden jugar mis hijos tranquilos y creo que los espacios actualmente ya no están para eso ni en Guadalajara, ni en Ciudad de México, ni en Querétaro, ni en algunas otras ciudades. ¿De dónde me escuchas? Y dime si en la ciudad en la que tú vives sí existe esa posibilidad, pues para considerar mudarme para allá. Y, híjole, hay otro punto que en lo personal me, me está costando trabajo en este momento. Se espera que a los 30 ya tengamos súper bien controlado el tema de nuestra salud física y mental. A ver, y está en un mismo punto, pero creo que es importante dividirlo en dos puntos, ¿no? Nuestra salud física, ¿qué significa o qué podemos considerar en eso? O sea, el tener ya programado el hacernos chequeos constantes, o sea, de pronto nosotros vivimos todavía saliendo de ese ambiente de la fiesta, de los amigos, de todo esto, en el cual íbamos de fiesta y al día siguiente nos podíamos parar a trabajar y no pasaba nada. Y ahorita, si nosotros a los 30 nos desvelamos, pues al día siguiente andamos en modo avión, yéndonos a trabajar porque no nos hemos recuperado de la desvelada o pedimos que las fiestas sean en viernes para tener sábado y domingo para recuperarnos y el lunes andar un poquito mejor, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, si ya desvelarnos, irnos de fiesta cuesta un poquito de trabajo, ahora qué será otras cosas, ¿no? Entonces, creo que esta parte de empezar a priorizar nuestra salud es importante y todavía no la tenemos tan bien Mm, entendida. O sea, sí es importante de pronto calendarizar el ir a hacernos un chequeo, el ir a revisar que nuestros dientes, que nuestro cuerpo, nuestro todo esté funcionando de manera correcta para, pues, de manera que si no es así que estamos funcionando de manera correcta, hacer los ajustes. Tampoco hemos priorizado el tema de hacer ese ejercicio, esa actividad física que nos permita a nosotros vivir sanos, ¿no? De pronto, pues, entramos en una etapa runner, en una etapa de ir al gym, de hacer pilates, de hacer esto. ¿Por qué? Porque justamente estamos buscando esa actividad que nos haga sentir bien, que nos haga estar en paz con nosotros mismos y también esta otra parte, ¿no? De que ya es momento de empezar a priorizar nuestra alimentación y es una alimentación sana y es una alimentación balanceada y ahora sí como nos lo dicen en los comerciales de come frutas y verduras, ¿no? Entonces, creo que se espera que a los 30 tengamos todo esto súper bien entendido y súper bien priorizado, pero pues nadie nos enseña realmente qué es comer bien, qué es hacer una actividad física que sume y que nutra nuestro cuerpo. Y la otra que es súper, súper importante, tampoco nos enseñan a cuidar nuestra salud mental. O sea, venimos de generaciones atrás que trabajaban horas y horas, largas jornadas, en las cuales pues de pronto no había tiempo y espacio o recursos para tomarte un fin de semana libre, para planear unas vacaciones, para hacer la fiesta, para festejar o hacer estas otras cosas
porque, pues, las cosas y condiciones laborales eran así, ¿no? Y entonces ahora poco a poco hemos ido aprendiendo a priorizar esta parte de que, claro, o sea, tengo que cumplir con mi trabajo, con los pendientes, con mi casa, con los amigos y demás, pero, pues, también me tengo que aprender a dar ese espacio de descanso, ese espacio de mí para mí, en el cual, pues, me consiento, ¿no? Y ese me consiento creo que entra en un montón de cosas. Me consiento en ir a comer eso que tanto me gusta, me consiento en ir a que me den un masaje, las que somos mujeres y nos encanta, de pronto nos consentimos en ir al salón de belleza a que nos arreglen el cabello, nos hagan las uñas, nos consientan nuestros piecitos y demás, ¿no? Entonces, creo que esta parte, más que esperarla de ellos, de nosotros, lo ven mal que nosotros prioricemos esta parte, ¿no? Entonces, híjole, o sea, creo que somos una generación que estamos aprendiendo a ponernos adelante de otras cosas, aprendiendo a poner límites en horarios laborales, aprendiendo a dejar ese trabajo que no nos hace felices y que aunque económicamente nos va muy bien en ese empleo, pues a lo mejor no nos permite hacer esas otras cosas que sí nos gustaría estar intentando y aprendiendo. Entonces, pues creo que esta también es súper, 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 súper importante. ¿Cuál es otra? O sea, creo que hay otra que también es importante. Mm, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las expectativas profesionales. A ver, habíamos hablado un poquito de este tema de lo que se espera de nosotros en tema educativo, ¿no? Que de pronto depende de cuando nosotros estudiamos en qué tipo de universidades tenemos más y mejores conexiones o menos y no tan buenas conexiones, pero hay otra cosa, o sea, nosotros tenemos que elegir a los 18 años la carrera con la que vamos a vivir toda nuestra vida. Y a los 18 años, o sea, si a los 30 no somos todavía tan conscientes y tan responsables de nuestro futuro, a los 18 años, ¿qué se espera? O sea, a los 18 años ni siquiera hemos dejado de ser adolescentes, ni siquiera hemos empezado a descubrir realmente qué sí nos gusta, qué no nos gusta, qué es eso que sí queremos hacer, como para tener sobre nuestros hombros la decisión de elegir la carrera, ¿no? Una carrera con la cual de pronto elegimos porque vimos o alguien nos dijo que esa carrera paga bien. Y o en la familia es una familia que por herencia, por experiencia y por lo que sea, por negocio familiar es una familia de una larga línea de contadores, una larga línea de doctores, una larga línea de abogados, no sé. Y entonces nosotros elegimos esa carrera porque a mi papá, a mi abuelo y a mi tío les está yendo muy bien con la carrera y son felices y a eso se dedican y a eso se han dedicado y me tengo que hacer responsable del negocio familiar. Y de pronto descubrimos que ni siquiera somos buenos, ni siquiera nos gusta y más allá ni siquiera pues lo disfrutamos, ¿no? Entonces llega un punto en el que decidimos darnos esa oportunidad de volver a decidir a dónde llevar nuestra vida y entonces a los 30 empezamos a buscar eso que sí nos gusta y llega el punto de elegir una nueva carrera, de tomar un nuevo curso, de dejar ese empleo o de cerrar ese negocio familiar que está sobre nuestros hombros o delegarlo para empezarnos a dedicar a algo que sí nos gusta, que sí nos hace felices. Entonces, pues creo que a los 30 se esperan un montón de cosas de nosotros, ¿no? Se espera mucha estabilidad, se esperan mucho compromiso, se espera demasiadas cosas y a veces pues estamos en esa etapa de apenas empezar a descubrir. Algo que recientemente descubrí que es importante es aprender a delegar. Y a mis 31 apenas estoy aprendiendo a soltar esas cosas que de pronto no suman tanto a eso que sí me gusta hacer, ¿no? Yo ya descubrí que a mí me encantan las ventas y creo que al momento en lo personal, yo, Elena, elegir mi carrera no la elegí tan mal, ¿no? Porque yo elegí administración de empresas. Y en la administración de empresas sí se ve bastante de ventas y demás. Y entonces actualmente a eso me dedico a vender.
pero también tengo este espacio de poder compartir y generar contenido con y para ustedes, y eso está bien, pero no, a los 30 no puedo y no debo pensar en ser experta en todo. Y eso es algo que apenas descubrí, ¿no? El poder delegar las cosas que no sé hacer, y aunque las sepa hacer, que no suman a eso a lo que sí me quiero dedicar. Por ejemplo, recientemente, tengo un equipo de marketing que me está ayudando a llevar las redes sociales del tema de finanzas que manejo, ¿no? Que yo me dedico a la venta de seguros y que por más que me gusta y por más que intento, pues las redes sociales de una manera profesional no son mi fuerte. Y me quita demasiado tiempo el estar pensando, el estar investigando qué hace la competencia y qué le está funcionando a ellos como para generar mi contenido. Y entonces dije, a ver, sí, soy buena para vender seguros, pero pues mi fuerte y mi negocio no está en generar yo por mi cuenta las redes sociales. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me sale más caro? Eh, Entretenerme un par de días en generar contenido para 2 días y no atender clientes porque estoy generando contenido, o dedicarme yo al 100% a generar ese contenido y entonces dedicarme 100% a atender a esos clientes y que alguien más que es experto en eso me ayude a generar el contenido, ¿no? Entonces, creo que a los 30 no tenemos que ser expertos en todo. Sí tenemos o podemos ser expertos en algo muy particular y desde ahí empezar a aportar valor a los que nos rodean, pero delegar eso que no podemos, no queremos y que no suma. De pronto, también los que ya somos y vivimos en la vida independiente y buscamos el hacer todo, ¿no? Y de pronto cuando el negocio apenas va empezando, pues sí, nos toca ser el hombre o mujer banda, que es la persona que entrega, la persona de producción, la persona de redes, la persona de. Y o incluso cuando tenemos un trabajo, formal, un trabajo que sí, nos demanda tiempo y obligaciones muy específicas, también tenemos otras cosas que podemos empezar a delegar. Y es tan sencillo como, en lugar de ir al súper, podemos hacer el súper en línea. En lugar de nosotros hacer la comida, quizá podemos contratar a alguien que nos la haga, o desde una sencilla aplicación podemos pedir nuestros alimentos. Otra, también, que nos ayude a hacer la limpieza. Creo que ese tema de la limpieza se ha visto mal y se entiende mal, ¿no? De pronto subestimamos a las personas que se dedican a hacer esa noble labor, pero no entendemos que realmente nos están quitando un gran peso de encima, porque es más fácil y al menos yo funciono y trabajo de mejor manera cuando mi espacio de trabajo está limpio y ordenado. Y 2 cosas, o me doy el tiempo de limpiar o de ordenar mi espacio yo, o me pongo a trabajar. Y a veces no se puede hacer las 2 cosas, y entonces es cuando agradeces que haya alguien más al que le puedas delegar esta actividad. Y así podemos seguir mencionando un montón de actividades que podemos y debemos delegar. Otra que también es súper importante, el tema de llevar la contabilidad. Si bien es cierto, el SAT y esas, instituciones del terror que nos obligan a llevar esa parte como muy en orden, nos enseñan en plataformas en línea a hacerlo nosotros mismos y que en teoría es muy sencillo, pues es más fácil que tengamos alguien de confianza que sea experto en hacerlo para que lo haga mes con mes y que nosotros pues nos podamos dedicar a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, y también es parte de, hacer esa parte de, pues no sé, o sea, yo te apoyo, tú me apoyas, porque al final de cuentas hay personas que viven de eso. Entonces, pues nada, o sea, dale trabajo a quien está a tu lado y tú vas a tener más oportunidad de seguir haciendo tu trabajo porque pues no vas a estar, y no es perdiendo el tiempo, pero no vas a estar 3 horas viendo un video de YouTube para seguir los pasos, para hacer tal y cual cosa, cuando hay alguien que lo puede hacer en 5 minutos y lo va a hacer perfectamente bien, y en ese tiempo tú puedes hacer otra cosa. Y en esa otra cosa me refiero a lo mejor en esas 3 horas que ibas a ver el video, puedes salir a comer con la familia, un paseo con tu mascota o algo así,
Y de pronto nosotros vemos ay, ¿sabes qué? No le voy a pagar a ese contador porque me va a salir muy caro y mejor me ahorro eso, pero luego hacemos un desastre fiscal en nuestras cuentas y entonces nos sale más caro arreglar el asunto con el SAT que pues haberle pagado a un contador desde un principio. ¿Qué otra se te ocurre? A ver, cuéntame, me encantaría leerte, a ti que andas por ahí, ¿cuál es esa otra exigencia que crees que existe, que nos están pidiendo? Porque el tema de casarte o no casarte, el tema de estudiar o no estudiar, o dedicarte a eso que estudiaste, de pronto es complicado, ¿no? Yo, de pronto cuando Am, he ido cambiando de actividad y muchas veces se cree que las personas que estudiamos administración deberíamos de estar administrando una gran empresa y de pronto no es así, ¿no? Entonces creo que hay carreras que son demasiado nobles y demasiado buenas como para desarrollarnos en un montón de cosas diferentes. ¿Qué otra se te ocurre? A ver. Mm, no sé, creo que podemos seguir profundizando en esta parte del desarrollo personal, de la educación, de un negocio, de la familia, pero al final de cuentas podemos seguir cayendo a lo mismo, ¿no? Creo que no es justo compararte con nadie porque ni siquiera sabes la realidad que está viviendo esa otra persona de lado. Eh, de pronto vemos que sí, o sea, la persona que está al lado está cumpliendo los sueños que nosotros tenemos y, nosotros no los estamos alcanzando, ¿no? Por ejemplo, muchas veces soñamos con la gran casa, con la gran boda, con el coche de lujo, con los viajes, con mil cosas. Y al de lado vemos que ya lo tiene y que ya lo está haciendo, y cuando nosotros alcanzamos eso, ni siquiera lo celebramos o lo disfrutamos porque ya estamos viendo qué está haciendo desde el otro, al que está al lado o la otra persona para alcanzarlo también. Entonces, creo que también es importante que a los 20, 25, 30, 35, cualquier edad, nos demos la oportunidad de ir celebrando esos pequeños y grandes logros que vamos teniendo, que si ya tenemos el empleo de nuestros sueños o el empleo que nos da la estabilidad, pues disfrútalo y celébralo porque es un logro. Que si ya tienes para pagar la renta en ese departamento que siempre quisiste tener, pues disfrútalo y celébralo. Que si te diste la oportunidad de cambiar de carrera, de empezar a estudiar nuevamente a tus 30 y tantos, disfrútalo y celébralo. Compártelo, agradécelo, porque no todos tienen la oportunidad de hacerlo, porque a veces las personas se adelantan en vivir cosas y entonces cuando no están en el mejor momento de hacer o de tener ciertas responsabilidades, ya no se dan la oportunidad. Por ejemplo, imagínate el caso de X persona que a sus 25, ya teniendo un empleo fijo que le daba cierta estabilidad económica, se lanza con la responsabilidad de comprar una casa, ¿no? Y entonces tiene el gasto mensual de la hipoteca de 15 tantos mil pesos. Y entonces, pues esa persona sabe que con el sueldo que tiene, vive medianamente bien, paga tranquilamente la hipoteca y puede hacer ciertas cosas. Imagínate que esa persona de pronto, un día, en esa noche en la que no puede dormir, llega el hada de los sueños y le dice, ¿sabes qué? Es que tú querías hacer esta cosa. Y entonces se da cuenta de que a esa edad, siendo tan joven y con tantas oportunidades, ya no puede cambiarse de carrera, o al menos no es en ese momento, porque tiene la responsabilidad de estar pagando esa hipoteca. Entonces, si tú tienes la oportunidad de cambiar de carrera y de hacerlo, pues adelante. Y si tienes la oportunidad de ya estar pagando o ya estar disfrutando de tu casa completamente pagada, pues qué padre. Otra vez, celébralo, disfrútalo, agradécelo, porque no todos queremos, no todos podemos y no todos debemos tener todo al mismo tiempo. ¿Y qué más? Cuéntame, o sea, de verdad que creo que este tema nos puede dar un montón de cosas que hablar. Creo que este tema puede tener un montón. Eh, por aquí me dicen, Juan Carlos, muchos éxitos, Elena, tienes toda la razón, hay que celebrar las pequeñas victorias.
Gracias, Juan Carlos. Sí, justo tenemos que celebrar las pequeñas victorias porque solamente nosotros sabemos todo el esfuerzo que nos ha costado llegar a donde estamos en este momento. Y por otro lado, también Carlos Espinosa nos comenta que hay que delegar las reparaciones del coche o del hogar. Uno se siente experto hasta que rompe algo y hay que hablarle a un experto. Y justo, ¿no? O sea, ni más ni menos ayer estaba viendo una serie en un ratito de descanso y justo en el capítulo que estábamos viendo había una pequeñita fuga, ¿no? Y la esposa de Toby, que era el que estaba con el problema, dice que pues que le llame por favor a la persona que la pueda arreglar. Y dice Toby, es que yo lo puedo arreglar. Bueno, entonces Kate se va a trabajar, Toby se queda en casa y empieza a intentar reparar la fuga, ¿no? Y de ser una fuga de una gotita en el techo, se convierte en una fuga de un chorro. Y entonces el techo que solamente estaba mojado tiene un agujero enorme y entonces Toby sí tiene que llamar a alguien que le ayude, a alguien que sepa lo que hace. Entonces, cuando Toby se lo pudo haber ahorrado desde un principio y cuando era solo una gotita y una mancha en el techo, hablarle a un experto que a lo mejor en la mitad del tiempo y con la mitad de recursos y esfuerzo lo pudo haber arreglado. Y lo mismo sucede con el coche, ¿no? De pronto, escuchamos un ruidito en el coche y ingenio mexicano le movemos o vemos que alguna pieza pues se chuecó, se rompió o algo y ahí vamos con la cinta o ahí vamos con un pedazo de alambre o ahí vamos con cualquier cosa a intentarlo reparar y entonces sale más caro que hacerlo con un experto real desde un principio. Y no sé, qué otra se te ocurre? A ver, cuéntame, qué otra solicitud no has cumplido? ¿Qué otra no has cubierto? ¿Qué otra petición de tu familia o de quien te rodea no has cubierto? Se me acaba de venir otra a la mente y es ligado al tema de la educación, ¿no? De pronto hay algunos que tienen la posibilidad de estudiar sin endeudarse, ya sea porque tienen los recursos o porque tienen la posibilidad de estudiar en una universidad que no te cobra. Pero hay algunas personas que llegan a la vida laboral, iba a decir llegamos, pero no, no fue mi caso. Hay algunas personas que llegan a la vida laboral ya con deudas. ¿Por qué? Porque tienen una beca o un préstamo estudiantil que posteriormente tienen que pagar. O por X y Y circunstancias de la vida tuvieron que adquirir un préstamo para resolver cualquier situación y entonces se cree que a una cierta edad ya tenemos la estabilidad económica, que ya no tenemos deudas y creo que esto tiene mucho que ver con eso que soñábamos de niños, ¿no? O sea, quién de ustedes no tuvo el sueño de que a los veintitantos yo ya voy a tener la mansión, a los veintitantos yo ya voy a hacer esto y hacer esto? Y no tomamos en consideración ni siquiera el tema de las deudas, porque creo que también es algo de lo que no se habla de pronto tanto en la cultura mexicana. De pronto sabemos que en casa hay o no hay para tal y cual cosa, que en casa se puede o no se puede hacer esto, pero pues al menos nunca me tocó escuchar que en casa hubiera la deuda, que en casa hubiera el préstamo, que hubiera que pagar tal y cual cosa. Simplemente había o no había y ya, se acabó sin conocer lo que había detrás, ¿no? Entonces, pues creo que ese es un tema muy importante, ¿no? El saber que muchas veces, aunque a la persona en este momento le esté yendo económicamente muy bien, no tiene la capacidad económica de hacer tantas cosas que a lo mejor las personas a las que le está yendo igual o que trabajan en el mismo sector están haciendo. ¿Por qué? Porque están arreglando un problema que venían arrastrando desde atrás y está bien y se vale. Se vale priorizar esta parte de ¿sabes qué? Pues yo venía pagando una deuda, sobrevivía o vivía con tanta parte de mi sueldo y entonces a partir de hoy que ya liquidé mi deuda, voy a empezar a crear un fondo de emergencias para que no me vuelva a suceder lo que me sucedió, que eso me llevó a tener la deuda. Entonces creo que es importante también respetar esta parte, ¿no? Respetar
que las personas pueden o no, quieren o no gastar lo mismo que tú, aunque trabajen en la misma oficina, porque tú no sabes. Hay algo también que de pronto se vive en el tema, en las aldeas godines, ¿no? Que de pronto todos se coordinan para ir a comer, todos se coordinan para desayunar, comprar el pastel del cumpleañero y mil cosas, sin considerar que todos puedan solventar ese gasto. Y de pronto decimos, es que es un desayuno, de todas formas tienes que desayunar, sí, claro, pero a lo mejor tú ya tienes el plan de pues yo ya fui al súper, compré la comida para toda la semana con un presupuesto un tanto limitado y ya tengo el desayuno preparado para hoy y no me puedo dar el lujo de que esta comida se eche a perder y yo irme a desayunar a otro lado porque, pues, eh, es lo que traigo a lo mejor para regresarme, o esto que me voy a gastar en el desayuno es lo que me queda libre para el resto de la semana y no pasa nada si no vamos. Algo que también es importante y creo que a los 30 deberíamos de empezar a entender y priorizar es el saber cuándo y con quién sí. Am, de pronto hay reuniones a las cuales nos invitan con amigos de la primaria, secundaria, la prepa o la universidad, y que a lo mejor ya no suman tanto a lo que estamos haciendo y se vale, ¿no? Eh, de pronto, se puede dar la situación en la que nos invitan a esa reunión a recordar viejos tiempos y al mismo tiempo nos invitan a una reunión con esas nuevas amistades que acabamos de hacer y, pues, ¿qué suma más, no? ¿Qué nutre más mi futuro y mi presente? Recordar algo que ya fue y que solamente es lo mismo que la reunión del año pasado, o reunirme con personas, fortalecer esos nuevos lazos, de manera que a lo mejor el próximo año yo ya pueda estar haciendo algún proyecto, algún negocio con esas personas de mi nueva realidad. Entonces, creo que a los 30 sí deberíamos de empezar a saber priorizar cuándo sí, cuándo no y con quién no me conviene reunirme. Y no digo que las amistades de antes ya no sean valiosas, simplemente que de pronto, pues no es el momento adecuado para compartir. Otra que también es importante y que recientemente he aprendido es el saber cuándo podemos y no compartir eso que nos pesa mentalmente. De repente nosotros llegamos con un montón de problemas, que si el trabajo estuvo pesado, que si, no sé, que si me peleé con mi jefe, que si me peleé con mi pareja, con mi novio, y de repente llegamos con nuestra persona de confianza, nuestro mejor amigo, nuestra pareja y demás, y llegamos y vaciamos todo nuestro choro y nuestra historia de todo lo que nos pasó en el día, sin darnos el espacio y la oportunidad de preguntarle a esa otra persona si tiene la oportunidad, si tiene la capacidad y las ganas de escucharnos, porque de pronto a lo mejor esa persona que está al otro lado le pasaron cosas igual o más complicadas o más sencillas, pero simplemente pues no tiene ganas de cargar con ese otro problema y entonces creo que también tendríamos que estar aprendiendo esta parte, ¿no? El saber respetar cuándo sí, con quién sí, poder abrirnos, porque tampoco es como que vamos a estar compartiendo todo con todos. Otra que creo que también va un poquito conectada es aprender a filtrar eso que vemos en redes sociales y eso que nos gustaría tener de redes sociales. O sea, de realmente lo que vemos en esos espacios, en esas fotografías, en esos videos, no es ni la mitad de la realidad. Y, pues, yo lo veo desde mi realidad, ¿no? Que yo pongo en redes sociales eso que yo quiero que las personas que me rodean vean, eso que yo quiero que las personas que me rodean se den cuenta, eso que quiero que, todos vean porque es un logro, porque es un éxito, porque es algo bueno o algo presumible, y de pronto me guardo eso que no salió tan bien, ese pequeño problema o esa x situación que no es tan digna de presumirse, ¿no? Entonces, creo que el también aprender a ver con ojos diferentes eso que vemos en redes sociales, va a evitar un poquito que tengamos como ese conflicto de decir: "Híjole, es que todos ellos, ya lo están haciendo y yo no". A ver, espérate, ajá, pero ¿qué hubo antes o qué baches o qué problemas tuviste tú para llegar a donde estás hoy, no? Y ya lo decíamos antes, el aceptar, celebrar y disfrutar esos pequeños pasos que tú tienes,
porque solamente tú sabes qué es eso que te ha costado, cuánto sacrificio, cuántos desvelos, cuánto lo que sea, te ha costado llegar a lograr eso que el día de hoy tú tienes. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por compartir? ¿Cuál es ese otro problema, esa otra situación que se espera de nosotros los treintañeros solo por llegar? Creo que algo que también de pronto se espera de nosotros es que sepamos lidiar con todo, ¿no? Eh, que a los 30 tengamos resueltos, y no digo a los 30, o sea, que al momento de independizarnos tengamos resuelto un montón de cosas. Y eso también depende mucho de la situación familiar en la que nos desarrollemos, porque puede haber dos situaciones. Puede haber la situación en la que al momento de independizarte de tu familia, irte a vivir solito, solita, de pronto tú no sabes hacer un montón de tareas del hogar porque en casa había quien las hiciera y no tuviste la necesidad de aprenderlo, o porque tú estabas enfocado a la escuela y en un empleo y no te diste la oportunidad de aprenderlo. Y entonces creo que se espera que sepamos cosas tan básicas como ir a hacer el súper, como planear esa lista del súper, que de pronto sí es muy complicado saber qué sí comprar, qué no comprar y cuándo comprarlo y cómo utilizarlo. Que sepamos todos esos servicios básicos que necesitamos, ¿no? Que sepamos organizar nuestras finanzas en función de cuándo y cómo nos llega el dinero, cuándo y cómo lo gastamos, cuándo y cómo hacemos las compras, y organizar nuestra agenda en función de todo esto, ¿no? De saber planear que a lo mejor ya es una tradición que el último viernes del mes nos vamos a comer con los compañeros de trabajo. Y entonces, pues si ya sabes que los viernes no comes de lo que preparas en casa, pues entonces cuando vayas al súper ya no vas a comprar pensando en qué vas a comer el viernes, porque el viernes ya te vas a ir a comer con tus amigos. Y creo que eso se da por entendido, que lo sabemos, y realmente no, o sea, realmente son cosas que sí tenemos que ir empezando a aprender después. Que si, cómo se hace el tema de lavar. Y ese fue un video bastante polémico en redes sociales hace algunos meses, en el cual una chica en sus veinticachos mencionaba que no sabía cómo echar a andar la lavadora. O sea, que ella veía y vio muchas veces cómo su mamá puso la ropa en la lavadora y que después de un rato la ropa ya salía limpia, ¿no? Y que ella no sabía en cuál compartimento poner el jabón, en cuál compartimento poner el suavizante, cómo configurarla para el tipo de ropa que estaba lavando y demás, y separarla, ¿no? También esa vieja tradición de separar los colores claros de los oscuros, la ropa deportiva de la no deportiva, lo más sucio de lo menos sucio, y la ropa de cama, las toallas y demás. Y creo que otra vez, ¿no? Creo que es algo que se da por hecho, que todos sabemos, pero que no sabemos cuál es ese detrás de cámaras que se ha vivido durante nuestra vida. Yo, por ejemplo, desde mi historia muy personal, cuando yo me salí como independiente a mis 22 años, muchas de las cosas que se hacían en casa, que hacían que la casa funcionara, yo no las sabía hacer. Y no las sabía hacer no porque no hubiera querido aprenderlas, sino porque yo tenía mi vida dividida entre 2 empleos y las tareas y las actividades escolares. Entonces, ¿en qué momento de la vida iba a aprender a cocinar? ¿En qué momento de la vida iba a aprender cómo es que la ropa se separa y cómo se lava? ¿Cómo es que la comida se prepara? Incluso hace poco me enteré que para lavar los trastes también hay un orden, que hay que lavar primero tal y cual cosa y luego tal y cual cosa, porque no sé qué sucede con los vasos y los lavas después, ¿no? Entonces, híjole, o sea, creo que el aprender a ser un poquito considerados con las personas que no saben hacer eso que para nosotros es del día a día, es parte también de madurar y de crecer, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Pues me están preguntando cómo hacer esto, que yo ya lo domino y que a lo mejor me costó trabajo aprender, pues se lo comparto, no pasa nada, fíjate que se hace así, te recomiendo que la próxima vez separes la ropa esta de esta para que tu próxima camisa blanca no se manche del trapito rojo, ¿no? Que creo que ese es un error de novatos que muchos hacemos. Y pues no sé, o sea, qué otra situación crees? Algo que también creo que mucho se daba es cuando de pronto, y ¿cómo decirlo?
De pronto tú estás con una pareja estable por un par de años y ya estás llegando a los 25, 28, 30 y de pronto se termina esa relación, ¿no? Y entonces, anteriormente se decía que si tú a los veinticanchos no estabas ya formalizando una familia y formalizando una relación, era porque ya el tren se te iba, ¿no? Y entonces, que si a los treinta y tantos ya no tenías los hijos, ya, te perdiste. Y creo que eso ha quedado un poquito en el pasado, porque pues ahorita sabemos que hay parejas que recién empiezan una relación muy formal y que muy rápidos, se van a vivir juntos, muy rápido se casan, muy rápido encargan familia porque ya están listos y preparados. Y creo, realmente yo sí soy de la idea de que para poder formalizar una relación y que para que esta relación funcione es tarea de dos. Y dos opciones, o una, o los dos fueron independientes en su vida de hacer sus cosas, sus gastos, sus actividades en la casa, o los dos son muy abiertos de aprender juntos lo que el otro no sabe y enseñarse mutuamente. Que si tú sabes cómo llevar la administración de los gastos de la casa y el otro no, porque recién va saliendo de la casa de sus papás, pues pacientemente y con honestidad decirlo, ¿sabes qué? Pues no tengo idea de cómo manejar los dineros, gano tanto dinero, y ayúdame a que lo administremos de mejor manera por el equipo, ¿no? Y que si la otra parte de la pareja no sabe cómo hacer las labores del hogar, ¿sabes qué? Pues no tengo ni la mínima idea, pero ¿qué te parece si le hacemos una videollamada a nuestras mamás, les decimos que si nos enseñan y juntos aprendemos y escuchamos y demás, ¿no? Y creo que ese tipo de acuerdos y soluciones podemos hacerlas a cualquier edad de nuestra vida y sí, yo creo que a los 30 sí debemos de poder ser adultos responsables, independientes y entender que las tareas y las labores del hogar no son cuestión de género. Creo que ya es un momento en el cual tanto hombres como mujeres podemos hacernos responsables de que si se lava, que si se compra, que si se hace, que si se limpia, que si se pone, que si se quita dentro del hogar, dentro de la oficina y dentro de todo lo que tengamos que hacer. Este espacio me encanta poder compartir con ustedes porque Inspirateando Ando nos da una apertura de poder hablar de un montón de cosas y todo suma y todo, creo que todo nos puede inspirar a ser más adultos, ¿no? Más treintañeros responsables sin toda la extensión de la palabra. Si por ahí te queda alguna otra idea de esas peticiones especiales que nos hacen a nosotros los treintañeros por el simple hecho de llegar a los 30, me encantaría leerla porque creo que yo me quedé cortita con todas estas, ¿no? Creo que todavía hay un montón más, creo que pudiéramos seguir escarbando y encontrando situaciones en las cuales se espera que tengamos todo resuelto y que realmente no. Incluso creo que ninguna etapa de la vida, ninguna edad es eh, equitativo a decir, ya tienes que tenerlo todo resuelto. Considero que la vida es eso, un proceso constante de aprendizaje, un proceso de madurar, de crecer, de aprender, de celebrar, de equivocarse, de resolver esos errores y volver a empezar una y otra vez. Imagínate qué padre es que entendamos, aceptemos y respetemos el hecho de que las personas, una vez jubilados a sus sesenta y tantos años, decidan empezar un nuevo negocio, que una persona a sus treinta y tantos se decida a empezar un nuevo hobby, decida a empezar a hacer cosas nuevas y diferentes. Y qué padre que lejos de sorprendernos y asustarnos, incluso hasta molestarnos porque lo están haciendo, podamos aplaudirlo y verlo como un acto de valentía y, wow, qué padrísimo. ¿Sabes qué? Pásame el contacto de la persona que te está enseñando a hacer esto porque también lo quiero aprender y demás, ¿no? Entonces, híjole, o sea, creo que pudiéramos seguir hablando de todo esto, pero desafortunadamente el tiempo se nos agota. Qué padre poder compartir contigo todo esto. La próxima semana se va a poner buenísimo y las que vienen muchísimo más.
La sesión que teníamos planeada para el día de hoy no se canceló, simplemente la movimos de fecha y quédate al pendiente de que podamos hablar de libros y más. Y déjame en los comentarios cuáles son esos otros temas, esos otros invitados a los que te gustaría que tuviéramos por acá. Y pues a ti que estás al otro lado de la pantalla, gracias por escucharme. Nos escuchamos en la próxima edición de Inspirateando Ando. Hasta luego.